En el capítulo anterior abandonamos la población de Mariquita para iniciar una ruta que sobre el papel no parecía demasiado espectacular, pero Colombia no nos deja de sorprender. Enseguida nos encontramos con las cataratas de Medina, que tuvimos la suerte de visitar en solitario. Más tarde, un simpático paisa nos ayudó a pasar el puerto más duro de la jornada y además aprendimos un poco más sobre el negocio del café. Solo cafecitos son amargos porque es la mera almendra. Pero nos esperaba lo mejor, una trocha que cresteaba por lo alto de las montañas y aunque algo complicada por la dificultad del terreno, mereció mucho la pena, sobre todo por el colofón final, un pequeño hotel rural con piscina y vistas espectaculares sobre el río La Miel. Buenos días, señores y señoras. Fijaos las vistas que tenemos desde la cama y nuestro balconcito. ¿Qué tal, Mercedes? ¿No has dormido bien? Fenomenal. No se escuchaba nada más que los pajarillos. Aquí tenemos a nuestros vecinos, Pagano y Juan Pablo, y por ahí a Alfonso. Hay un famoso eslogan turístico que dice: Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Y algo así es lo que nos pasa cuando tenemos que abandonar un paraíso como este, que nos gustaría quedarnos mucho más tiempo. Pero el viaje debe continuar, y os aseguro que lo que viene no desmerece nada a lo que hemos podido ver hasta ahora. Todas las mañanas Alfonso revisa todas las bicicletas. Déjalo que haga algo, además de cerveza. El hotel Don Julio, espectacular. Buenísimo. Mira que llevamos ya 2 semanas por Colombia viendo estos paisajes, verdes, montaña, caminos preciosos. Pero es que uno no se cansa, ¿eh? Es una maravilla. Os recomiendo las trochas totalmente, a los que vengáis aquí. Se va muchísimo más tranquilo, zonas rurales con buena gente. Es un espectáculo. Eso sí, los perros un poco gañanes, ¿eh? Atención lo que viene por aquí. Pantano, pantano. Eso por hablar, que todo era maravilloso. Se pasa, no está muy blando. Se puede pasar bien. Con todo lo que llueve, lo que me extraña es que no haya mucho más pantano. Bueno, hemos alcanzado a Mercedes, que ha salido como una bala hoy. Mira qué paisaje, Rubén. Caballo. 5 minuticos y llegamos, Rubén. Tabaco y medio. Tabaco y medio, sí. Repechos para abajo todo, repechos para abajo. Como veis, han hecho ahí una grieta y en ese recipiente va cayendo la savia para hacer caucho. Estos son árboles de caucho. Está todo lleno. Creíamos que habíamos perdido ya a Alfonso, pero no, por aquí viene. Qué angustia, nada, es que bajar, ni una miserable cuesta. No. Un repecho aquí para disfrutar un poco. Aquí en Colombia siempre te dicen, vas para abajo, es para abajo. No hay problema, para abajo. 5 minutos y para abajo. Por una vez nos dijeron la verdad, y en su mayor parte el camino descendía buscando la carretera principal que une Norcasia y La Dorada. Según nos cuentan, toda esta zona ahora tan tranquila tiene una historia reciente bastante violenta. Entre el año 2000 y el 2005, en la lucha por estos territorios entre las FARC y los paramilitares, de vez en cuando aparecían cadáveres flotando en el río La Miel. Tengo muchos años de vivir sin dinero, meto la mano a la bolsa y me encuentro un agujero, pero tengo suerte de que soy un cumbiambero, no me falta baile ni los buenos compañeros. ¡Oh, qué bonito! Después de varios kilómetros pedaleando junto al río La Miel, al fin llegamos a la carretera principal. Sí. Ya es fenomenal para darse un baño. Nos vamos dirección La Habana. No sé hasta dónde llegaremos, pero vamos dirección La Habana. Como dicen aquí en Colombia, todo bajada, ¿eh? Aquí está un colombiano, es culpable. No se crea, no crea mucho. Paquita.
Por la otra trocha hemos bajado desde los 850 metros a los 350. Aunque normalmente la tendencia sea de bajar, siempre hay repechos durísimos. Esta mañana hemos cogido algunos hasta del 15%. Entonces se va sufriendo. Pero bueno, es un disfrute. Yo prefiero la trocha esta a coger carretera. Ahí va Merce, que me está demostrando hoy que podía haber subido a los nevados, podía haber subido a Manizales, a cualquier lugar, porque está fuerte. La anterior trocha iba bajando normalmente, pero de repente venían unas subidas del 15-16% y la ha subido perfectamente. Pero bueno, ella ha preferido hacerlo en transporte, así tampoco se quema, así sigue viajando conmigo, que es lo que me interesa a mí, disfrutar del país, aunque sea de vez en cuando cogiendo un transporte. Hemos abandonado la carretera asfaltada de nuevo y nos hemos metido en esta trocha que va paralela al río de la Miel. El bosque es muy frondoso, el río tiene que estar por ahí, pero todavía no lo vemos. Y muchos insectos, ya aquí se nota que nos están picando y hay que echarse repelente porque si no te comen. Como dicen aquí en Colombia, no hay que dar papaya, pero aquí sí que si nos dan alguna, fenomenal. Se acepta, ¿eh? ¿Sabes lo que es dar papaya, no? Por ejemplo, dar papaya y con la cámara así por Medellín y que te la, claro, provocas que te la roben. Vas provocando a que te roben, ¿no? Sí, eso es dar papaya. Pero si nos dan papaya de esta, pues sí la aceptamos, ¿eh? Madre mía. Ahora sí que vamos paralelos al río. Aquí lo tenemos. Lleva muchísima agua, ¿eh? No me extraña, con lo que llueve aquí, lo que está lloviendo estos días es tremendo. Aunque hoy sí que nos está haciendo un día de verano. Hace bastante calor. Hemos bajado a 200 metros de altura, entonces se nota y además da el sol. Mirad qué pasada de camino. Impresionante, parece Jurassic Park. Qué vegetación increíble. Cómo cambia de repente la vegetación, ¿eh? De repente te metes en la selva. ¡Wow! Qué bonito, ¿eh? Sí. Precioso. Qué bonito, señores y señoras. Hay que venir a Colombia. Fijaos, ¡guau! Es un túnel de vegetación. Hay veces que hasta los caracoles no echan delante subiendo. Sí. Cuando hay un suelo así encementado, ya sabes que la subida va a ser dura, porque lo ponen para que los coches no resbalen. Entonces ponen cemento de este. Cuando vemos esto, nos echamos la mano a la cabeza. ¿La casita, Mercedes? Este pueblo se llama La Habana. ¿Esto es Cuba? Esto es La Habana, ya estamos en Cuba. Sin cruzar el charco. Sí que es La Habana, sí. Resulta que aquí en el pueblo de La Habana hay una finca privada y no se puede pasar. Entonces tenemos que coger un barco para atravesar el río y me caigo. Allá nos van a dejar cruzar un poco la finca para ir a un embarcadero donde cargar las bicicletas en un barco. Bueno, vamos camino de la lancha. Solo vi que había una valla y no pasé. Ya. Luego bajé a la otra. Igual es aquella, es... Que es igual. Sí. Privado. Pero igual llegan al mismo problema. Llegan a la orilla del río y nada. Y que nada. hacer. Somos de España Ya. y él es de Medellín. ¿Guía? Es amigo. No, amigo. es amigo. ¿Y guía? ¿Y el guía solo por...? No, no llevamos guía, no. Todos viajamos y No. miramos el celular. No sé, o sea, no estoy muy seguro, pero creo que pasa el mapa. Sí, el mapa te pasa por ahí. Dice que hay carretera. Sí, te señala, se señala. Pero uy, eso Claro. no pasa uno ni a pata. Sí. No, eso es feísimo. Y tenía razón este chico, el mapa de Google me marcaba este camino como transitable incluso en coche, pero cometí el error de no comprobarlo en el mapa satélite. Como podréis apreciar, hay una parte que es impracticable. Por suerte, este error lo pudimos subsanar fácilmente y al final nos llevó a disfrutar de una aventura aún mejor. Gracias. Y nos han abierto para poder coger el barco allá abajo, en el río. El sitio es guapísimo. Hombre, no. Esto es un hotel. Desde arriba no, o sea, no te imaginas esto acá. Esto es uno de los mejores hoteles, por no decir el mejor hotel que hay.
Y no sé cuántas veces hemos tenido ya que montar nuestras bicicletas en una embarcación. Otra ventaja de viajar en bicicleta, que sin grandes dificultades desmontas todo y en pocos minutos ya estás navegando. Echa un vistazo a ver si se queda algo. Esa es mi bolsa. Bueno, chicos, nos vamos. Otra aventura en el agua. Aventura en el agua. Bueno, Merce, aquí nos han dejado. Yo encantada de la vida. Allá abajo podemos acampar. Bueno, pues aquí nos han dejado con la barca y ahora a buscarnos la vida por ese camino que se supone que va a San Miguel. Ya nos han cruzado, ha sido muy rápido, como 8 minutos en barco y aquí nos han dejado. Se supone que por este camino llegamos a San Miguel y ahí de un lado al otro del río tenemos que pasar en un ferry. Fijaos qué bonito. La trocha de los cojones. A veces tenemos que ir aquí empujando que no podemos, sobre todo por las piedras, parte de la inclinación. Prosiguiendo por este camino paralelo al río La Miel, la ruta nos lleva hasta el embarcadero de San Miguel, en la parte derecha del río, desde donde se supone que hay una barcaza que nos cruza hasta el pueblo. De aquí no tengo pa' dónde darle, tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle, la neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme, la neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Y aquí estamos en un dilema, ¿derecha o izquierda? ¿Derecha? Pues a la derecha, vamos. No, yo quiero una Coca-Cola bien fría. Otra dos. 2 Coca-Colas bien frías. El pueblo donde nací, ahora Más vale llegar a tiempo. ¿Bajamos? Por suerte esta vez la información que teníamos era buena y además la barcaza es gratuita para peatones y bicicletas. ¿Es la niña la que maneja? Pero, ¿es aquel lado? Sí. ¿Y por qué no vamos para allá? Porque nos lleva la corriente, ¿eh? A saber ahora dónde vamos a llegar. ¿A Medellín, por aquí? Hazlo tú. Nos conocemos ahí en... Me tiraba, ¿eh? Tengo que refrescarme, en el río, en el remolino. Esa punta piscina, ¿eh? En España, ¿no? Pues no se apunta a piscina, ¿no? Pueblo más auténtico, ¿eh? Esto es San Miguel. Hola. Buenas. Merce, ya hemos llegado. Ay, me caigo. Vamos para adentro. Llegamos a San Miguel cansados pero felices y como casi siempre en Colombia encontramos un alojamiento bueno, bonito y barato. Pero no se vayan todavía, aún hay más. alumbra tu luz espiritual. Por la mañana en San Miguel averiguando dónde podemos desayunar y dónde podemos comprar el agua. Esta es la Torre Eiffel de San Miguel. Aquí tenemos la comisaría de policía. Buenos días. Buenos días. Dejamos ya atrás el pueblo de San Miguel, que se queda por allí, y para allá al Doradal. Aquí con el amigo Juan Pablo y la amiga Mercedes. Los otros dos se han quedado tomando café. ¿Piensas que vamos bien, en buen sentido? ¿Hacia dónde vamos? Mira, dices que sí. Sí, dice que sí. Chicos, podemos seguir, dice el caballo que sí que vamos bien. Vamos por la ribera del río de la Miel, precioso todo.
I look into your eyes, I see we're out of time. No ha habido ni un solo día en Colombia que la ruta no haya sido espectacular, y hoy no iba a ser la excepción, aunque esta vez alguien no estaba muy feliz de que nos cruzásemos en su camino. Cuidado, cuidado. Vamos a parar. Madre mía. Quiere que nos quitemos. Seguimos. Vamos andando. Le falta un cuerno. Ay, que viene por aquí. Nada, vosotros, siempre. Hasta luego. El toro embestía, ¿eh? Me llevas cuidado. Baja al lago. Los caminos son todos así, llenos de piedra. O llevas suspensión o llevas una rueda gruesa, porque si no, se te transmite todos los brazos a la espalda y sufres mucho. Ellos que llevan todo suspensión van bastante mejor que yo. Hay un montón de piedra suelta. Sí. Está siendo un día duro por el calor. Estamos a 150 metros de altura. Se nota que hemos bajado porque hace un calor tremendo y hace humedad. Entonces llevamos todo el día los brazos empapados, la camiseta empapada. Hoy solo vamos a hacer unos 25 kilómetros, pero durillo. A pesar de que el terreno tampoco hay mucha subida, pero hay unas piedras como cantos rodados que se te resbala todo el tiempo la bicicleta. Y a mí más que a nadie, por el tema de no llevar suspensión o no llevar unas ruedas más gruesas. Vaya subiditas, madre mía. Este es el desvío. Por allá abajo se va a Puerto Triunfo y por ahí al Doradal, que es donde vamos nosotros. Se nos van a saltar los empastes meses aquí. Ya te digo. Será si nos quedan, porque... Ya no me quedan empastes. Claro, y no puedo. Además no agarra. Voy peor que en las trochas esas. De pantano. La rueda no agarra en el plomisquerío. No agarra. Rebota y son como también piedras más redondas. Resbala. Y resbala y no puedo. Es peor. Qué delicado habéis vuelto, desde luego. Es la única que puede. Bien por la rubia. La verdad es que no tenemos derecho a quejarnos. La ruta, a pesar de las piedras, estaba siendo preciosa. Y además, antes de llegar a la carretera principal, nos esperaba un oasis en el camino. Otra más. Se ha pegado, Flica. Se ha pegado el calor. Ya no sé. Gracias. ¿Qué es eso? Eso es guama. Guama. Sí. Vamos a probar. No te comes la semilla como yo, Solo lo de... La semilla que queda. Bueno, acabamos de salir a la carretera principal, la que va de Bogotá a Medellín. Esta es. Y ahora vamos a visitar un lugar famoso. Esto es la Hacienda Nápoles, que ahora se ha convertido más que otra cosa en un parque temático, en un parque de atracciones. En el año 1978, el narcotraficante Pablo Escobar adquirió en este lugar 3.000 hectáreas para crear la Hacienda Nápoles. En su interior, edificios con decenas de habitaciones, 6 piscinas, 27 lagos artificiales y aeródromo propio, e incluso animales traídos desde África como rinocerontes, hipopótamos y elefantes. La Hacienda Nápoles fue expropiada por el Estado colombiano y a día de hoy se ha reconvertido en un parque temático. ¿Dónde está la avioneta? No, ya la avioneta ya se la llevaron. Se la llevó el sobrino de Pablo Escobar para el museo de Pablo Escobar en Medellín. Ah, yo pensaba que estaba la avioneta. No. Que no vengo, si lo iba a saber no vengo. Ya no existe. Nos dirigimos hacia la entrada del parque, pero al ver las subidas a las que nos tendríamos que enfrentar a la vuelta, enseguida desistimos y nos marchamos a buscar un alojamiento en el Doradal.
hacer subida y el regreso igual. Sí, sí, no, pues vamos. ¿Qué pasó de seguir? Si esto es un parque de atracciones. Sí, sí. Allá están las piscinas y los restaurantes que montaron. Ah, todavía está. Luego hay que subir esa cuesta. Pasa, Zagales. Guas, los mosquitos de este país. Hasta mí, que soy de acá, me tienen Al colombiano. Al colombiano ya lo llevan frito, los mosquitos. comido por Se han comido, pero es que por el pecho, por todo. Mira. Por todos sitios. Menos mal que a alguien le pican más los mosquitos que a mí. fatal. Crema de auyama, parecida a la calabaza, muy buena. Chorizo de aquí. Ahumado. Ahumado, con arroz, ensalada y esto. Y la limonada incluida, y eso por 17.000. Sí, 17.000 pesos colombianos. Fijaos, por 3,5 euros todo lo que tenemos. Muy bueno. Bueno, ya llegó el final del viaje en bicicleta. Aquí estamos tomándonos una cervecita a despedirnos. Una buena ruta. Ya nos íbamos, pero no, ahora Águila. Aquí estamos esperando el autobús a Medellín, pero no tenemos sitio en la bodega. Nunca se sabe. Nos han dicho que a las 9:30, ¿no, Mercedes? Sí. La vida es como una caja de bombones. Nunca se sabe lo que te va a tocar. Lo que te puede tocar. Sí, sí. Pues aquí estamos en el Doradal, no para de llover. Tenemos que salirnos de las bicicletas para montarla en un autobús y ir a Medellín. Es imposible seguir ruta. Todos los días lloviendo, ¿no, Mercedes? Sí, y la ropa se seca en un flip-flap, la verdad, también. Eso es lo bueno. Parece que llueve, Mercedes. Un poco solo, un poquito. Mira cómo cae el agua. El día anterior ya habíamos decidido hacer el último tramo hasta Medellín en autobús, porque además de la previsión de fuertes lluvias, quisimos acompañar a Pagán en su último día de viaje, ya que debía regresar una semana antes que nosotros a España. Alfonso, por contra, decidió ir en taxi hasta el cruce de San Luis para hacer los últimos 100 kilómetros en bicicleta hasta Guatapé. Bueno, ya estamos en Medellín de vuelta y se acabó el viaje en bicicleta, pero lo continuaremos en otros medios de transporte. La ruta en bicicleta finaliza aquí, pero no el viaje por Colombia. Ahora vais a ser vosotros quien decidáis si publicamos un último vídeo caribeño o comenzamos a editar el siguiente viaje. Si queréis que publiquemos ese vídeo, en este tenemos que llegar a los 1500 me gusta. Así que ya podéis compartirlo con vuestros amigos y darle like, parceros.